Bueno, pues esta mañana volvemos a la serie que estamos hablando sobre la depresión espiritual. Sabemos que viene del libro del mismo nombre del pastor y doctor Martin Lloyd-Jones. We are back in the spiritual depression series from Dr. and Pastor Martin Lloyd-Jones. La última vez que compartimos no terminamos el cuarto mensaje, ¿no? Titulado ¿Dónde está vuestra fe? The last time I shared, I didn't finish the fourth message titled Where is your faith? Así que continuamos donde lo dejamos con esta pregunta que Jesús que les hizo a sus discípulos, que sus discípulos le hicieron a Jesús. So we continue where we left off with this question that Jesus asked his disciples. Teacher, don't you care if we... No, it's okay. That is a mistake here. No, it was the disciple made to Jesus. Oh, okay. Okay, but aquí lo he puesto mal. Donde dice, maestro, ¿es que no te importa que nos ahoguemos? Teacher, don't you care if we drown? Y dije que Jesús se veía en esa situación despreocupado, ¿no? Despreocupado por ellos y también despreocupado por sí mismo. And I said that Jesus appears unconcerned about them and unconcerned about himself. Y imaginémonos cómo se podrían haber sentido los discípulos con la actitud de Jesús. Imagine how the disciples must have felt. Ellos lo habían seguido, habían escuchado sus enseñanzas en cuanto al advenimiento de su reino. They had followed him, had heard his teachings about the coming of the kingdom. Habían visto sus milagros y esperaban ver que sucedieran cosas extraordinarias. They had seen his miracles and were expecting to see wonderful things happen. Y ahora todo parecía que iba a terminar en un naufragio donde todos morirían ahogados. And now it all seemed like it was going to end in a shipwreck where they would all drown. Vaya anticlimax, ¿no? Y todo por causa de esa aparente despreocupación de Jesús. And what an anticlimax, and all because of his unconcern. Y hay que ser muy joven en la vida cristiana para no saber algo acerca de esta situación. We must be very young indeed in the Christian life if we do not know something about this. ¿No hemos pasado todos alguna vez por esta situación de prueba y de dificultad? Do we not all know something of this position of trial and difficulty? Y he tenido la impresión de que, en cierto modo, a Dios parece no importarle. And of a feeling that God somehow doesn't seem to care. ¿Por qué Dios no hace nada al respecto? Son muchos los que se preguntan. Why doesn't God do something about it? Many people ask themselves. ¿Por qué Dios permite que yo, que soy cristiano, sufra a manos de uno que no lo es? Why does he allow me, a Christian, to suffer at the hands of a non-Christian? ¿Por qué permite Dios que a mí todo me salga mal y no a otros? Why does he allow things to go wrong with me and not with the other person? ¿Por qué prospera aquel mientras yo fracaso? ¿Por qué no hace Dios algo al respecto? Why is it that man's successful while I am unsuccessful? Why does not God do something about it? ¿Y cuán frecuentes son este tipo de preguntas por parte de muchos cristianos? How often do Christian people ask such questions? Han hecho preguntas también acerca del estado de la iglesia en nuestros días. They have asked it about the whole state of the church today. ¿Por qué no manda Dios un avivamiento? ¿Por qué permite que personas racionalistas, ateas, tomen el poder? Why does he not send revival? Why does he allow these rationalists and atheists to take the ascendancy? ¿Por qué no interviene Dios y aviva su obra? Why does he not break in and do something and revive his work? ¿Con cuánta frecuencia nos vemos tentados a hablar así, tanto como esos discípulos hicieron en la barca? How often we are tempted to say such things, exactly as these disciples in the boat did.
El hecho de que Dios permite que pase todo esto y de que frecuentemente parezca no importarle nada, en realidad constituye lo que aquí estoy llamando la prueba de la fe. The fact that God permits these things and that he often appears to be quite unconcerned about it all really constitute what I am describing as the trial of faith. En estas condiciones nuestra fe es probada y comprobada y parece que Dios lo tolera todo y lo permite todo. Those are the conditions in which our faith is tried and tested, and God allows it all. God permits it all. Santiago incluso nos dice que tengamos por sumo gozo cuando estas cosas nos ocurran. James even tells us to count it all as joy when these things happen to us. La prueba de la fe es una cuestión de gran trascendencia. This is a great subject, the trial of faith. Pero en nuestros días no hablamos mucho acerca de esto. We do not talk much about it these days, do we? En cambio, si retrocediéramos a los siglos XVII o XVIII, veríamos que en aquel tiempo esto era un tema muy familiar. But if we go back to the 17th or 18th century, we would find that it was then a very familiar theme. Supongo que en muchos sentidos era el tema central de los puritanos. It was, I suppose, that in many ways it was the central theme of the Puritans. Ciertamente fue prominente más tarde durante el avivamiento evangélico del siglo XVIII. It certainly became prominent later during the evangelical revival of the 18th century. La prueba de la fe del hombre, cómo vencer las pruebas, el andar por fe y la vida de fe eran su tema constante. The trial of man's faith, how to overcome trials, walking by faith, and the life of faith were their constant themes. Pasemos ahora a la segunda pregunta. ¿Cuál es la naturaleza o carácter de la fe? Let us now move on to the second question. What is the nature of character of faith? Por encima de todo, este es el mensaje particular de este incidente y tengo la impresión de que resulta muy claro en la versión que de él nos presenta el Evangelio de Lucas. Above all, this is the particular message of this incident, and I have the impression that it becomes very clear in the version presented in the Gospel according to St. Luke. Por eso he tomado el incidente de este Evangelio en particular, poniendo el énfasis en la forma en que nuestro Señor hace la pregunta, ¿dónde está vuestra fe? That is why I have taken the incident from this particular Gospel, emphasizing the way our Lord asked the question, where is your faith? Ahí está la clave de todo el problema, ¿no? Observemos la pregunta de nuestro Señor. There lies the key to the whole problem. Let us observe our Lord's question. Parece implicar que Él sabe perfectamente bien que ellos tienen fe. La pregunta que les hace es, ¿dónde está? It seems to imply that he knows perfectly well that they have faith. The question he asks them is, where is it? Vosotros habéis recibido fe, pero ¿dónde está en este momento? Debería estar aquí. ¿Qué ha pasado con ella? You have attained faith, but where is it at this moment? It should be here. What happened to it? Y esto es lo que nos da la clave para entender la naturaleza o el carácter de la fe. And this is what gives us the key to understanding the nature of faith. La fe no es obviamente una cuestión de sentimientos. No puede ser. Faith is not, obviously, just a matter of feelings. It cannot be. Porque en circunstancias así los sentimientos pueden ser muy variables. Because in such circumstances, feelings can be very variable. No, se supone que un cristiano no debe deprimirse cuando todo sale mal. A Christian is not supposed to get depressed when everything goes wrong. Al contrario, se le dice regocijaos. On the contrary, he is told to rejoice. Los sentimientos solo van con la felicidad. El regocijo abarca más que los sentimientos. Feelings only accompany happiness. Rejoicing encompasses more than feelings. Si la fe fuera solo una cuestión de sentimientos, entonces cuando las cosas andan mal y los sentimientos cambian, la fe se desvanecería. If faith were only a matter of feelings,
then when things go wrong and feelings change, faith would fade away. Pero la fe no solo es una cuestión de sentimientos. La fe se adueña de toda la persona, incluso de su mente, de su intelecto y de su entendimiento. But faith is not just a matter of feelings. Faith takes hold of the whole person, including his mind, intellect and understanding. Como veremos, la fe es una respuesta a la verdad. As we shall see, faith is a response to truth. Más importante aún es lo segundo. La fe no es algo que opere de modo automático ni por arte de magia. Even more important is the second point. Faith is not something that operates automatically, nor by magic. De este desatino me parece que todos, de una manera u otra, hemos sido culpables. It seems to me that we have all been guilty of this misconception in one way or another. Parece que pensamos que la fe es algo que funciona automáticamente. It appears that we think of faith as something that functions automatically. Me parece que mucha gente concibe la fe como algo semejante a esos termostatos que se conectan a la calefacción. Many people seem to conceive that faith as something similar to those thermostats connected to heating systems. Se ajusta el termostato a la temperatura deseada y el termostato funciona automáticamente. You set the thermostat to the desired temperature and the thermostat works automatically. Si la temperatura tiende a elevarse más de lo deseable, el termostato entra en acción y la mantiene baja. If the temperature tends to rise above the desired level, the thermostat activates and keeps it down. Si se usa agua caliente y la temperatura baja, el termostato entra en acción y la eleva. If hot water is used and the temperature drops, the thermostat activates and raises it. No hay que tocar nada. El termostato funciona automáticamente y una vez más lleva la temperatura al nivel deseado. There is no need to intervene. The thermostat works automatically and brings the temperature back to the desired level, and so on. Y la verdad es que hay mucha gente que parece pensar que la fe funciona de igual manera. And the truth is, many people seem to think that faith operates in the same way. Dan por hecho que no importa lo que les pase, la fe entrará en acción y todo volverá a su nivel. They take it for granted that no matter what happens to them, faith will come into action and everything will return to its level. Sin embargo, la fe no es algo que funcione automáticamente o como por arte de magia. However, faith is not something that works automatically or like magic. De ser así, estos discípulos que hemos visto en la barca nunca habrían estado en problemas. La fe hubiera entrado en acción en esos momentos. If it were, these disciples would never have been in trouble. Faith would have come into action. Ellos habrían estado serenos y tranquilos y todo habría salido bien. They would have been calm and serene and everything would have turned out well. Pero la fe no es así. De modo que esas son rotundas mentiras con respecto a ella. But faith is not like that, so those are outright fallacies regarding it. Entonces, ¿qué es la fe? Miremosla ahora de una manera positiva. So what is faith? Let us now look at it positively. El principio que aquí se nos enseña es que la fe es una actividad, algo que tiene que ejercitarse. The principle taught here is that faith is an activity, something that must be exercised. No entra en acción por sí misma, sino que nosotros tenemos que hacerla funcionar. La fe es una actividad. It does not come into action by itself. Rather, we have to make it work. Faith is an activity. La fe es algo que cada uno de nosotros tiene que poner a funcionar. Let me go into detail. Faith is something that each of us has to put to work. Eso es exactamente lo que nuestro Señor le dijo a sus discípulos. ¿Dónde está ahora vuestra fe? This is exactly what our Lord was saying to these disciples. Where is your faith? Que es lo mismo que decir, ¿por qué no tomáis vuestra fe y la aplicáis a esta situación? Which is the same as saying, why don't you take your faith and apply it to this situation? Como podemos ver, fue por no hacerlo así
por no poner a funcionar su fe, por lo que los discípulos se sintieron mal y cayeron en ese estado de consternación. As we can see, it was for not doing so, for not putting their faith to work, that the disciples felt unhappy and fell into that state of dismay. Pero entonces, ¿cómo se activa la fe? ¿De qué hablo cuando digo que la fe hay que aplicarla? What am I talking about when I say that faith needs to be applied? Puedo fragmentar mi respuesta de la siguiente manera. Lo primero que debo hacer al encontrarme en una situación difícil es rehusar ser controlado por tal situación. But then, how is faith activated? What am I talking about when I say that faith needs to be applied? Carry on, please. I can break down my response as follows. The first thing I must do when I find myself in a difficult situation is to refuse to be controlled by the situation. Los discípulos estaban en la barca, el maestro estaba durmiendo y el mar estaba rugiendo. The disciples were in the boat, the master was sleeping, and the sea was raging. El agua estaba entrando y ellos no podían achicarla con suficiente rapidez. The water was already coming in and they couldn't get it out fast enough. Parecía que se iban a hundir. It looked like they were going to sink. Y el problema era que ellos se habían dejado dominar por esa situación. The problem was that they had allowed themselves to be dominated by the situation. Lo que tenían que haber hecho era aplicar su fe, hacerse cargo de la situación y decir, no vamos a permitir que el pánico nos domine. What they should have done was apply their faith. Take charge of the situation and say, no, we are not going to let panic take over. Por ahí debieron haber empezado, pero no lo hicieron así, sino que permitieron que la situación los controlara. That's where they should have started, but they didn't. Instead, they let the situation control them. La fe es un rechazo al pánico. ¿Qué tal esa definición de la fe? Faith is a rejection of panic. How about this definition of faith? Parece demasiado terrenal y no suficientemente espiritual. Does it seem too earthly and not spiritual enough? Pues eso proviene de la misma esencia de la fe. It comes from the very essence of faith. Venga lo que venga, la fe es un rechazo al pánico. No matter what, faith is a rejection of panic. Me parece que un tal Browning tenía esto en mente cuando definió así la fe. I think Browning had this in mind when he defined faith this way. Para mí, la fe significa llevar a calmar la perpetua incredulidad como era calmada la serpiente bajo el pie de Miguel. To me, faith means putting an end to perpetual unbelief, just as the serpent was put under Michael's foot. Por un lado tenemos a Miguel, por otro lado la serpiente bajo su pie, y él simplemente poner la presión del pie sobre ella calmó la serpiente. On the other hand, we have Michael, on the other, the snake under his foot, and simply stops it with the sole pressure of his foot. La fe significa aplacar y aplastar la incredulidad, Faith means appeasing and crushing unbelief. que es lo que no hicieron los discípulos, ya que se llenaron de pánico y dejaron que la situación los atrapara. This is what the disciples did not do, as they panicked and let the situation get to them. La fe, sin embargo, se niega a permitir que tal cosa suceda. Faith, however, refuses to allow such a thing to happen. La fe dice, no voy a permitir que las circunstancias me controlen. El control lo tengo yo. She declares, I'm not going to let circumstances control me, I'm in control. De modo que somos nosotros quienes debemos hacernos cargo de nosotros mismos, darnos ánimo y controlarnos. Therefore, we must take charge of ourselves, encourage ourselves, and control ourselves. Lejos de dejarnos dominar, afirmamos nuestro dominio en esa situación. Instead of being dominated, we assert our dominance over the situation. Por aquí empezamos, pero no es aquí donde nos detenemos. This is where we start, but it's not where to stop. Esto no basta porque
podría ser simplemente una resignación, y eso no es del todo fe. This is not enough because it could be a simple resignation, and that is not at all. Y esto fue una vez más lo que esos discípulos no hicieron. Once we have taken this first step and regained our This is this one. This, once again, was what those foolish disciples did not do. Si solo se hubieran detenido un momento y dicho, ¿y ahora qué hacemos? If only they had stopped for a moment and said, what do we do now? ¿Será posible que nos ahoguemos estando Él con nosotros en la barca? ¿Habrá algo que Él no pueda hacer? Is it possible that we will drown while He is with us in the boat? Is there anything He cannot do? Le hemos visto hacer milagros. Convirtió el agua en vino. Ha curado a los ciegos y a los cojos. Y hasta puede resucitar a los muertos. We have seen Him perform miracles. He turns water into wine. He has healed the blind and the lame and can even raise the dead. ¿Será posible que permita que nosotros y Él mismo nos ahoguemos todos? Is it possible that He allows us and Himself to drown like this? Imposible. Él nos ama y cuida de nosotros. Impossible. He loves us and cares about us. Como nos ha dicho que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. As He has told us, even the hairs of our head are all counted. Así es como razona la fe. Dice, muy bien, veo las olas y veo la tormenta y el mar agitado, pero... So this is how faith reasons. It says, very well, I see the waves and the storm, but... Y siempre antepone ese pero. And it always introduces this but. Así es la fe, se aferra a la verdad y sus razonamientos parten de lo que ella sabe que es así. Such is faith. It clings to the truth and its reasoning stems from what it knows to be true. Así es como se aplica la fe. That is how faith is applied. Pero los discípulos no lo hicieron y por eso llegaron a estar agitados y ser presas del pánico. But the disciples did not do it, and that is why they became agitated and panicked. Y tú y yo llegaremos a ser presas del pánico y estaremos agitados si tampoco hacemos lo que ellos debieron haber hecho. And you and I will become panicked and agitated if we do not do what they should have done either. Por lo tanto, cualesquiera quieran que sean las circunstancias, debemos ponernos en pie, esperar un momento y decir, todo esto lo admito, pero... Therefore, whatever the circumstances, we must stand up, wait a moment and say, I admit all that, but... ¿Pero qué? ¿Pero y Dios qué? But what? Pero, ¿y el Señor Jesucristo qué puede hacer? But what? But God. But the Lord Jesus Christ. ¿Pero qué? ¿Qué acerca de la salvación que Cristo me ha dado? Así es como actúa la fe. But what? The whole of my salvation. That is how faith works. Todo puede parecer estar en contra mía y querer llevarme a la desesperación. Everything may seem to be against me and to drive me to Y despair. todo eso lo admito, pero ¿qué acerca de Dios y de su obra? I might not understand what is happening, but one thing I know, God so loved me that He sent His only begotten Son into this world for me. ¿Qué acerca del Señor Jesucristo? I know, ¿Qué acerca de toda su salvación en mi vida? I know that even though I was His enemy, God sent His only begotten Son to die for me on the cross of Mount Calvary. Tal vez yo no entienda qué es lo que sucede, pero una cosa sé, de tal manera me amó Dios que por mí envió a su Hijo unigénito al mundo. Ya lo sé, déjalo. God has done this for me, even though I was His enemy, a rebellious outsider. Sé que aunque yo era enemigo, Dios envió a su Hijo unigénito para morir por mí en la cruz del Monte Calvario. I know that the Son of God loved me and gave Himself for me.
Dios ha hecho eso por mí, a pesar de que yo era un enemigo, un extraño y un rebelde. I know that because of the blood he shed, I have salvation, and that I am a child of God, an heir of eternal blessing, and all this I know. Carry on, please, carry on. So I also know that if, when we were enemies of God, we were reconciled to him through the death of his Son, Okay. how much more, having been reconciled, shall we be saved through his life? Hay un problema aquí de sincronización en cuanto a la traducción, yo creo. Sí. Esto lo he repasado 1000 veces y es muy difícil hacer este trabajo, pero en fin, vamos a seguir, aunque él vaya por un lado y yo vaya por otro. Así que Dios ha hecho eso por mí, a pesar de que yo era su enemigo, un extraño y un rebelde, como he dicho. So here, Sí. This, you carry on this way. I don't know how I. okay. So, to repeat, God has done this for me, even though I was his enemy, a rebellious outsider. Just carry on. I know that the Son of God loved me and gave himself for me. I know that because of the blood he shed, I have salvation, and that I am a child of God and an heir of eternal blessing. All this I know. No. De modo que también sé que si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánto más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. So I also know that if, when we were enemies of God, we were reconciled to him through the death of his Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through his life? Tal lógica es inevitable, ¿no? Y es así como razona la fe, pues tiene presente lo que las Escrituras llaman sus preciosas y magníficas promesas. Such logic is inevitable, and this is how faith reasons, for it remembers what the Scriptures call his precious and magnificent promises. La fe dice, no puedo creer que Él, que me ha traído tan lejos, vaya a dejarme caer ahora. Faith says, I cannot believe that he who has brought me this far will ever let me fall now. Imposible, eso no correspondería con el carácter de Dios. Impossible. That would not be in keeping with the character of God. Y así es como la fe, habiendo rehusado ser controlada por las circunstancias, trae a la memoria lo que cree y lo que sabe. And so faith, having refused to be controlled by circumstances, brings to mind what it believes and knows. El siguiente paso, por lo tanto, es que la fe aplica todo eso a la situación en particular. The next step, therefore, is that faith applies all this to the particular situation. Una vez más, eso fue lo que estos discípulos no hicieron, y por eso el Señor les plantea la pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Once again, this is what those disciples did not do, and that is why the Lord asked them, where is your faith? Si tenéis fe, ¿por qué no la aplicáis? If you have faith, why don't you apply it? ¿Por qué no usáis todo lo que sabéis para salir de esta situación? Why don't you use all that you know to get out of the situation? ¿Por qué no os concentráis en este problema específico? Why don't you focus it on this specific problem? Ese es el siguiente paso en la aplicación de la fe. This is the next step in the application of faith. Al margen de las circunstancias particulares, apliquemos a ellas todo lo que sabemos que es verdadero en nuestra relación con Dios. Regardless of the particular circumstances, let us apply to them everything we know to be true in our relationship with God. Entonces sabremos perfectamente bien que Él nunca permitirá que nada perjudicial nos suceda. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes les aman. Then we will know perfectly well that He will never allow anything harmful to happen to us. God works all things for the good of those who love Him. Ni un cabello de nuestra cabeza sufrirá daño alguno. Dios nos ama
con amor eterno. Not a hair on our heads will be harmed. God loves us with an everlasting love. No estoy sugiriendo que siempre podremos entender todo lo que nos pase. I'm not suggesting that we will always be able to understand everything that Tal happens. vez no tengamos una explicación completa de todo aquello, pero podremos estar seguros de que es imposible que a Dios no le importemos. We may not have a complete explanation for it all, but we can be sure that it is possible for God not to care about us. Si Él ha realizado por nosotros la obra más grandiosa, entonces todo lo que hagamos tiene que importarle. I meant impossible for God not to care for us. If He has accomplished the greatest work for us, then everything we do must matter to Him. Y aunque las nubes sean espesas y no podamos ver su rostro, podemos sentir su presencia. And even if the clouds are thick and we cannot see His face, we feel His presence. Detrás de una providencia severa se esconde un rostro sonriente. Behind a frowning providence, He hides a smiling face. Así let's- que aferrémonos a eso. So let's hold on to that. Amén. Tal vez no veamos su sonrisa y admitamos que las nubes terrenales nos impiden verle. We may not see His smile, and we admit that the earthly clouds prevent us from seeing Him. Pero sabemos que Él está ahí, ¿no? Y que no permitirá que nada malo nos sobrevenga. But we know He is there and will not allow anything bad to happen to Nada us. puede sucedernos a menos que Él lo permita. Nothing can happen to us unless He allows it. Y no importa si se trata de un gran desengaño o de una enfermedad o de alguna tragedia. And it doesn't matter if it's a great disappointment, an illness, or a tragedy. No sabemos qué puede venir, pero de algo podemos estar seguros. Dios permitirá que algo nos pase si al fin de cuentas es para nuestro bien. We don't know what may come, but one thing we can be sure of, God will allow something to happen to us if, in the end, it is for our good. Como dice Hebreos 12:11, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness. Así obra la fe, pero no opera automáticamente, tenemos que ejercitarla. This is how faith works, but it does not operate automatically. We have to exercise it. Tenemos que enfocar nuestra fe sobre los acontecimientos específicos y decir, vale, We have to focus our faith on specific events and say, very well, pero yo sé esto acerca de Dios. Y como sé que esto es cierto, voy a aplicarlo a esta situación. but I know this about God, and because I know it is true, I will apply it to this situation. De modo que lo que veo no puede ser lo que pienso que es. Debe haber otra explicación. So this cannot be what I think it is. There must be another explanation. Así veremos que después de todo, tal es el propósito de la gracia de Dios para nosotros. And then we will see that after all, this is God's gracious purpose for us. Y una vez aplicado nuestra fe, debemos aferrarnos a ella. Simplemente debemos negarnos a ser sacudidos por la situación. And once we have applied our faith, we must hold on to it. We must simply refuse to be shaken. El enemigo vendrá y nos atacará. El agua parecerá entrar en la barca, pero nos diremos, de momento todo va bien, y que venga lo peor de lo peor. The enemy will come and attack us. The water will seem to enter the boat, but we will tell ourselves, everything is fine. Let the worst come. Así permaneceremos en la fe, repitiéndonos a nosotros mismos, yo creo esto y en esto me apoyo. This way we will remain in faith, repeating to ourselves, I believe this and I rely on it. Estoy seguro de esto y aunque no entiendo lo que pasa, esto no lo suelto. I am sure of this, and although I do not understand what is happening,
I will not let go of this. Llegamos así al punto final, que es el tercer y último principio, el valor que tiene incluso la fe más débil y pequeña. This brings me to my final point, which is my third principle, the value of even the weakest and smallest faith. Ya hemos visto la prueba de la fe y hemos considerado la naturaleza de la fe. We have seen the test of faith and we have considered the nature of faith. Ahora, permitirme decir una última palabra en torno al valor de la fe, incluso de la fe más débil y pequeña. Now, allow me to say one last word about the value of faith, even the weakest and smallest faith. Aun cuando en esta ocasión la fe de los discípulos se mostró raquítica, insignificante e incompleta, Even though on this occasion the disciples' faith appeared meager, insignificant and incomplete, ellos tuvieron la cantidad de fe suficiente para llevarlos finalmente a que hicieran lo correcto, recurrieron a Jesús. they still had enough faith to finally do the right thing. They turned to Jesus. Todavía tenían cierta idea de que él podría hacer algo, así que lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no vas a hacer algo al respecto que nos hagamos? They still had some idea that he could do something. So they woke him and said, Master, Master, we are going to drown. Aren't you going to do something about it? Tal vez me diréis que esa es una fe muy pobre y débil, You might say that this is a very poor and weak faith. pero gracias a Dios es fe. Aunque la fe sea pequeña como un grano de mostaza, es valiosa porque nos lleva a Él. But thank God, it is faith. Even faith as small as a mustard seed is valuable because it brings us to Him. Y cuando acudimos a Él, esto es lo que encontraremos. Le veremos ciertamente decepcionado con nosotros. And when we come to Him, this is what we find. We will see Him disappointed in us. Y no lo ocultará, nos reprenderá y nos dirá: ¿por qué no razonasteis la situación? ¿Por qué no aplicasteis vuestra fe? And He will not hide it. He will rebuke us and say, why didn't you reason it out? Why didn't you apply your faith? ¿Por qué te comportas tan agitado frente a una persona mundana? Why do you get agitated in front of that worldly person? ¿Por qué te comportas como si no fueras un cristiano? Why do you act as though you are not a Christian? ¿Por qué no aplicaste la fe como deberías haberlo hecho? Why didn't you apply your faith as you should have? A mí me hubiera complacido poder observarte erguido ahí en medio de la tempestad. I would have been pleased to see you stand firm in the midst of the storm. ¿Por qué no lo hiciste? Él nos hará saber su desencanto y nos reprenderá. Why didn't you do it? He will let us know his disappointment and will rebuke us. Pero no obstante, bendito sea su nombre, todavía nos recibirá. But despite this, blessed be his name, he will still receive us. El Señor nunca nos echará fuera, como tampoco echó fuera a sus discípulos, así como los recibió, nos recibirá a nosotros. The Lord will not cast us out, just as he did not cast out his disciples. Y no, Just- sí, y- Do I carry on? no. Y no solo nos recibirá, sino que nos bendecirá y nos dará su paz. Just as he received them, he will receive us. Carrió. And not only will he receive us, but he will bless us and give us his peace. Él reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente calmado. He rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. El Señor produjo el ambiente que, a pesar de su falta de fe, la falta de fe de sus discípulos, lo creó ese ambiente y ese ambiente es lo que ellos anhelaban, disfrutar. He rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. Tal es el Señor de gracia en quien creemos y al cual seguimos. The Lord created the atmosphere that despite their lack of faith, they long to enjoy. Carguen. Such is the Lord of grace in whom we believe and follow. Aunque Él esté desencantado de nosotros, aunque nos reprenda, nunca nos abandonará. Although he is disappointed in us and rebukes us, he will never abandon us. Al contrario, nos recibirá, nos bendecirá y nos dará su paz. On the contrary, he will receive us,
bless us and give us his peace. Ciertamente hará por nosotros lo que hizo por los discípulos. He will certainly do for us what he did for the disciples. Con su paz les dio un concepto de sí mismo mayor que de él antes tenían. With his peace, he gave them a greater understanding of himself than they had before. Ante la magnificencia de su poder, ellos quedaron maravillados y llenos de asombro. In the magnificence of his power, they were amazed and filled with awe. Y él, por así decir, a todas las bendiciones anteriores añadió también esta como un plus. And he, as it were, added this as a bonus to all previous blessings. Si nos encontramos afligidos, atribulados y en medio de una prueba, If we find ourselves afflicted, troubled, and in the midst of a trial, tomémoslo como una maravillosa oportunidad para probar nuestra fe, let us take it as a wonderful opportunity to test our faith, de dar muestras de ella y hacerla manifiesta y de dar gloria a ese grandioso y santo nombre de nuestro Señor. to show it and make it manifest, and to give glory to his great and holy name. Pero si no podemos hacer eso por estar aparentemente demasiado débiles o ser débiles para aplicar nuestra fe, But if we cannot do this because we are seemingly too weak to apply our faith, where are you? here, just on that line, Si estamos tan atacados por el demonio, por el infierno, por el mundo, entonces vayamos inmediatamente a Él y Él nos recibirá y nos bendecirá. if we are so harassed and attacked by the devil, hell and the world, then let us go to him immediately and he will receive us and bless us. Pero no olvidemos jamás que la fe es una actividad, que es algo que tiene que aplicarse, como dijo nuestro Señor, ¿dónde está vuestra fe? He will give us peace and freedom, but let us never forget that faith is an activity, something that must be applied. Where is your faith? Asegurémonos entonces de que cuando llegue la necesidad y la prueba, siempre esté la fe donde debe estar. Let us make sure that when the need and the trial come, it's always where it should be. Amén. Amen. Amén.